Cuando pensamos en una sociedad inclusiva, lo primero que se nos viene a la mente es que todas las personas tengan los mismos derechos desde su nacimiento, sin importar su raza, su capacidad ni su condición. Cuando personas llegan a traspasar dichos parámetros, es maravilloso poder darlo a conocer. Es por eso que hoy viajamos a Argentina para hablar con Daniel Zuber, fundador de Buceo Sin Barreras, referente internacional del buceo adaptado e inclusivo, para hablarnos de la inclusión en el deporte y en la sociedad. Bueno, Daniel, bienvenido a Con Mente Diversa. Muchas gracias por la invitación, un placer estar con ustedes. Daniel, cuéntanos un poquito, ¿cómo surge tu dedicación por el buceo? Bueno, yo soy de Buenos Aires, nací en la capital federal de Buenos Aires y desde muy chico me gustaban los deportes. En algún momento me tocó elegir una carrera y hice un test de orientación vocacional, de hecho obligado un poco. Mis hermanos no lo han hecho porque ellos fueron más convencionales con sus carreras, arquitectura, bueno, no tanto, pero arquitectura, uno empezó sociología, se dedicó a la música y el otro es cineasta, es director. Y bueno, y el resultado de esa orientación era que yo tenía que ser buzo porque era lo que quería hacer. Así que me formé acá en la Argentina con Prefectura Naval Argentina y después viajé a dedicarme al buceo. Estuve en Israel unos 8 años trabajando como dentro del buceo profesional. Hay un ámbito que es el ámbito científico, donde uno apoya biólogos en sus trabajos de campo, que en este caso eran en el mar. Y bueno, y así me empecé con el buceo. Después no me quiero adelantar a preguntas, pero después lo que hice es hacerme instructor de buceo para subir de nivel dentro del centro de investigaciones donde estaba trabajando y así fue un poco eso, fue un poco como el comienzo de mi carrera como buzo y como instructor de buceo. Y ahora se viene la pregunta de cajón. ¿Qué te llevó a fundar Buceo Sin Barreras? Voy a tratar de hacer la historia larga más corta. Lo que sucedió es que cuando yo me hago instructor de buceo en Israel, esto fue en el año 93, yo necesitaba tener experiencia enseñando. En el ámbito científico esa experiencia no existe, o sea, estás trabajando con biólogos, con científicos, oceanógrafos, maquinaria, y entonces la gimnasia de la enseñanza y la metodología de la enseñanza uno no la tiene en ese ámbito. Así que me puse a hacer trabajos dando clases en centros de buceo, en un centro de buceo en particular ahí en el Mar Rojo, que un día vinieron invitados unas personas que bajan de un minibús con discapacidad, que eran veteranos, eran todos excombatientes con diferentes grados de lesiones. Y bueno, ese fue mi inicio con el mundo de la discapacidad, que la verdad es que al principio me dio terror, sinceramente, porque todos los cursos en aquella época, ¿no? Fundamentalmente se orientaban a lo convencional, ¿no? Al cuerpo hegemónico humano con 2 piernas, 2 brazos, una velocidad del aprendizaje que no contemplaba mucho lo individual, sino que contemplaba más lo económico, entonces era toda una estructura que hoy por supuesto no es compatible con la inclusión, y así fue mi inicio. Eso fue como el puntapié que derivó en que sueñe con compartir mi profesión con todo el mundo, y así se crea Buceo Sin Barreras en un viaje que mucho tiempo después hago a la Argentina. O sea, esto te estaba hablando del 93 y más o menos en el año 2009, yo ya viviendo en España, vengo a visitar la Argentina a formar instructores, y en ese curso de formación propongo en la Agencia Nacional de Discapacidad, que es un organismo nacional, hacer una jornada de buceo para usuarios del lugar, y así nace Buceo Sin Barreras. Dinos un poquito, dicha actividad va el niño por primera vez, hace buceo en mar abierto, en piscina. Cuéntanos un poquito cómo es esa primera vez del niño en el buceo.
Bueno, nosotros trabajamos con niños y adultos, ¿no? Niños, la edad recomendada es a partir de los 12 años. Hay experiencias en aguas, digamos, someras o aguas confinadas, como es una piscina de niños de menor edad. Pero bueno, la edad mínima la establece la ley de cada país, ¿no? No es que uno puede decidirlo, sino que hay una reglamentación náutica que hay que respetar. Y depende mucho de dónde estés viviendo, ¿no? Si estás viviendo en el Caribe, por supuesto, la piscina la tenés saliendo de la puerta de tu casa, por lo tanto, se utilizan piscinas de agua salada, que es el mar del Caribe tranquilo. Y si vivís en el resto del planeta, como lo hacemos la mayoría de los mortales, se usan mucho piscinas, porque la verdad es que la sensación de ingravidez, esto de perder el peso, se consigue también en una piscina. Entonces, la primera vez es un bautismo de buceo, que es lo que proponemos con Buceo Sin Barreras, y bueno, hay mucha gente que después opta por hacer cursos. Si no me equivoco, han bautizado a más de 4.000 personas con alguna discapacidad, pero no solamente en Argentina, también en Chile, en México, en Colombia. ¿Cómo recibieron estos países las propuestas de Buceo Sin Barreras? Y mirá, la verdad es que yo tengo que agradecerle muchísimo a la Agencia Nacional de Discapacidad, porque fue el primer organismo, te diría oficial, de Latinoamérica, que a mí me escuchó contarles lo que había hecho en Israel, y eso llamó la atención a una persona en particular, que es la licenciada Marcela Bascal, que me abrió las puertas a este espacio, y eso la verdad es que fue como un ejemplo de posibilidades que en otros lugares se podía brindar. Así que se contactan conmigo instructores o dueños de escuelas de buceo de otros países para poder llevar el conocimiento que yo traía por mi experiencia, no solamente en Medio Oriente, sino trabajando en España. Todo ese, digamos, yo digo horas de vuelo, bueno, horas subacuáticas, fueron las que a mí me permitieron poder hablar del tema con una cierta autoridad y experiencia y decir, bueno, esto se hace de esta manera, la metodología, lo que aprendimos como instructores en el ámbito convencional hay que modificarlo, tenemos que aprender a utilizar ciertas herramientas. Y bueno, y por eso me llamaron, estuve en Colombia en un proyecto alucinante que lo organizó Andrés Obregón con la escuela de Diving Planet, con unos 40 soldados víctimas de minas. Hay un video testimonial de eso que te voy a compartir, donde primero, bueno, se hizo la formación de instructores y asistentes, y esos 40 soldados vinieron en un avión militar a Cartagena de Indias. Todos nos instalamos en las Islas del Rosario, y fue algo increíble porque empezamos en la piscina y después en 3 lanchas nos fuimos todos a bucear. La mayoría de esos soldados tenían amputaciones o lesiones en miembros inferiores, así que dejaban sus prótesis en el muelle y se subían a la lancha y nos íbamos todos a bucear. Y bueno, algo parecido con México, que allí también se utilizó el buceo como bandera del turismo inclusivo. Bueno, Baja California Sur es un paraíso increíble. Y bueno, y en Chile una escuela de buceo que se llama Pinta Roja, también mismo plan, utilizar el buceo como espacio inclusivo, convocar autoridades del ámbito de la inclusión, del deporte y de la salud. Daniel, hay un dicho que dice que el agua es un medio igualador para las personas con discapacidad. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, está muy vinculado a una frase que a mí me parece la que más es atinada para eso. Todos estuvimos en el vientre de nuestras madres sumergidos durante 7, 8 o 9 meses, ¿no? Así que yo creo que es un espacio común a todo ser humano. Si nosotros pensamos, de hecho el slogan de Buceo Sin Barreras, no sé si lo has leído en la página, que es que en el fondo somos todos iguales. Y eso se puede interpretar de muchas maneras. Lo que sí sabemos
a ciencia cierta es que volver al ámbito acuático, porque digo volver, no es meterse por primera vez, volver al ámbito acuático en ser humanos es algo que nos hace común a todos y por eso es que lo denominamos un entorno igualador, que permite, bueno, que personas con y sin discapacidad compartan ese espacio, ¿no? ¿Y alguna vez te ha tocado que algún participante no sepa nadar, sea su primera experiencia con el agua? ¿Y cómo hacen para que pierdan esos miedos? Muy buena pregunta, porque sí, nos pasa eso, que de hecho en las jornadas de Buceo Sin Barreras, que el equipo de Buceo Sin Barreras nos reunimos cada tantos meses, bueno, en pandemia hubo un parate importante, hacemos un entrenamiento a la mañana de técnicas de buceo adaptado, ¿no? Técnicas de buceo asistido, para recordar también a aquellos que no están todo el tiempo trabajando en el agua, cómo lo desarrollamos. Y esa es la primera, digamos, cuestión que hay que sortear. Nosotros lo que hacemos es facilitar primero la respiración subacuática, ¿sí? Te hablo en términos educativos. Lo de facilitar significa que puedes ponerte algo en la boca que te permite respirar igual que afuera del agua con la misma tranquilidad. Entonces, con esa velocidad, con ese objetivo, que el primero es el de respirar, de a poco esa persona que a lo mejor no sabe nadar entiende que debajo del agua continúa respirando aire y bueno, y progresivamente vamos moviéndonos, desplazándonos para que ese cambio de tener apoyos en algún lugar fijo, como es el suelo, se pierde al momento de estar ingrávido. Es como estar, viste que los astronautas hacen entrenamientos en un estanque, no en la NASA. Bueno, algo parecido sucede con buceo, que es de hecho así, que es perder el peso y conseguimos que las personas, aunque no sepan nadar, disfruten de sumergirse, de estar ahí abajo del agua respirando aire. Y bueno, con el correr de los minutos, por supuesto, quieren ir más allá, así que hay que moverse. Pasan más minutos y quieren aletas, y bueno, y así los videos que te envié. Hablando de videos, en la página web tienes un testimonial que me quedó grabado, una frase del joven, porque él decía que haciendo buceo, el protagonista es el agua. En cambio, cuando él está arriba, el protagonista es uno mismo. ¿Cuántas de esas experiencias tienes? Todo, bueno, muchísimas. La verdad es que el ámbito de Buceo Sin Barreras permitió a muchos instructores foguearse, ¿no? y también curtirse con horas de experiencias con personas con discapacidad y con las emociones que suceden después de conseguir una meta, ¿no? A ver, nosotros nos levantamos todos los días buscando, a ver, uno en su trabajo, en su vida cotidiana, con su familia, tratando de encontrar nuevos estímulos para vivir, para ser feliz, feliz. No quiero ser muy utópico, para ser alegre, ¿no? Una persona feliz lo más que se pueda. Y eso nos obliga a buscar nuevas alternativas. Para los instructores y para los participantes de estas jornadas que comparto ahora contigo, es un momento mágico el poder bucear, el poder salir del agua con un rostro ya que no te da la amplitud de la cara para la sonrisa, porque de repente estás haciendo algo que crees que solamente lo podés ver en la tele y son múltiples las experiencias. De hecho, a ver si puedo mostrarles. Mira, justo tengo uno acá. Sacamos un libro. Esto no creo que no te lo mencioné. Sacamos un libro que tiene ilustraciones y tiene fotos de las jornadas y testimoniales. Que bueno, nos dio mucho gusto poder hacerlo. ¿Y cómo se puede conseguir? Los últimos que tengo los tengo acá en mi estante, así que de alguna manera hay que hacerlo llegar un ejemplar a Perú. Y bueno, haremos un intercambio, mi libro por tu libro. Dale, sí, me encantaría. Justo tocaste un tema importante. Yo fui colaborador en una escuela de surf, también una ONG que ayudaba a los niños
autistas y a los niños con síndrome de Down a hacer surf. Entonces, habitualmente lo que se hacía era entrar el instructor, un colaborador y el padre del niño al agua para que vayan ganando confianza. ¿En Buceo Sin Barreras es igual o se basa más que nada en el instructor y la persona con discapacidad? Eso es algo que nosotros no lo vamos a decidir nunca, porque como facilitadores del espacio acuático y de la experiencia, tenemos que ser flexibles. Entonces, si el participante necesita algún tipo de acompañamiento, ya sea familiar, de amigo, terapéutico, el que sea, eso se habilita, porque si nosotros lo restringimos, no estamos acordes a todos los sistemas de apoyos. Entonces, a ver, las explicaciones, yo siempre digo, ¿no? Los instructores que capacito, uno tiene que mirarle a los ojos al participante, así sea una persona ciega, porque es hacia esa persona a la que me dirijo. Entonces, si de repente tenemos un intérprete de lengua de señas para alguien sordo, miramos a la persona sorda, no miramos al intérprete de lengua de señas, porque a quien le estamos instruyendo es a esa persona. Entonces, si requerimos de esos apoyos que estás mencionando, como un familiar o bueno, alguien cercano, están más que bienvenidos para estar ahí y además compartirlo, porque es alucinante. Sí, me imagino, si con el surf es alucinante, no me quiero imaginar lo que debe ser el buceo. Hacer buceo es un deporte caro, los equipos son caros. ¿Cómo hacen con los participantes? ¿Tienen donaciones? ¿Cómo hacen con los equipos para todo? Bueno, Buceo Sin Barreras fue con el correr de los años. Ten en cuenta, digo, que empezamos en el 2009, adquiriendo algunos equipos, otros equipos fueron donaciones que nos han hecho, y a través de colaboraciones económicas que los mismos miembros de Buceo Sin Barreras hemos aportado a la ONG, pudimos comprar algunos equipos y otros, como te decía, fueron donaciones. Así que equipos hoy tenemos, no diría suficientes, necesitamos más porque con el protocolo de sanitización COVID requerimos el doble de reguladores, que es lo que va en la boca, y máscaras. Así que de a poquito estamos consiguiendo llegar a ese número de equipos para hacer jornadas de 50, 70 personas, por ejemplo, ¿no? En el agua. No todos juntos en el agua, ¿no? Van entrando y saliendo, pero a ese nivel de participantes. Así que bueno, justo hoy lancé un proyecto de crowdfunding a través de una plataforma argentina que se llama Mi Cafecito y está dando resultados. Así que bueno, colaboraciones anónimas también económicas que nos permiten solventar los gastos de equipos que son, como vos decís, muy caros. Son importados, las cargas de aire, bueno, el mantenimiento, las piezas, hay que todo el tiempo estar cuidando esos detalles, así que por suerte estamos pudiendo conseguirlo. ¿Hay la colaboración suficiente de las empresas y del Estado para apoyarlos, para apoyar este tipo de iniciativas? Voy a ser diplomático y voy a tratar de contestar. Es así, lo voy a decir diplomáticamente. Cuando hay voluntad política para realizar jornadas, el Estado o esos municipios son de una gran ayuda, ¿sí? En general, lo que más tenemos es colaboraciones de individuos, ¿sí? Que aportan, ya sea en dinero para poder comprar equipos y poder solventar los gastos de la ONG, o los mismos miembros de Buceo Sin Barreras. Pero en general los municipios en Argentina, te hablo, y en otras localidades y en otros países que a mí me han convocado, han sido propuestas, te diría, importantes, primero para llevarme a mí, ya sea a México, a Chile o a Colombia, varias veces, no una sola vez, en varios años estuve en Chile, fueron
4 cursos que viajé a dictar. Después México fueron 3 años seguidos, a Bajo California Sur. Ahí hubo aportes del Fideicomiso de Turismo. Digo, trato como también de dar una visión optimista al tema, ¿no? Cuando hay voluntad política, esas colaboraciones, y hay un objetivo, ¿no? Hay un objetivo claro de por qué queremos mostrar una actividad inclusiva. Hoy estamos en el año 2022, ya la convención lleva vigente mucho tiempo, así que los invito a todos los que nos estén escuchando a investigar qué es la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y van a entender por qué digo esto. También eres especialista en turismo inclusivo, si no me equivoco. Explícale a los que no saben de qué se trata el turismo inclusivo, por favor. Bueno, el turismo inclusivo, acá hay una pirámide que podemos decir de importancia. La Convención Internacional que mencioné antes dio pie a directrices de accesibilidad. Esas directrices de accesibilidad que hoy se pueden descargar haciendo Google, directrices de accesibilidad en alojamientos turísticos, en servicios turísticos, etcétera, son los requisitos, diría, mínimos indispensables para que personas con y sin discapacidad puedan hacer uso de esos espacios. Luego de esas directrices surge también algo que es un concepto, ya diría, como que está en la cima de la montaña, que es el diseño basado en la accesibilidad universal. Y cuando hablamos de diseño basado en la accesibilidad universal, nos referimos a absolutamente todo aquello que sea utilizado por seres humanos. El transporte, la comunicación, los servicios terrestres, aéreos, ahora hablando puramente del turismo, los receptivos, los que te van a buscar al aeropuerto, los que te reciben en un hotel, tiene que haber alguien que sepa en el idioma, ¿no?, del que viene, una interpretación a la lengua de señas, tienen que haber mapas ápticos, braille se sigue utilizando a pesar de que hay lectores inteligentes. Entonces, es básicamente eso. A ver, especialista. Yo me he dedicado mucho al turismo por organizar cursos y organizar viajes con alumnos a muchos países. Entonces, todos esos años que yo di clases y viajé con gente a un montón de países, me permitieron, agilizar también todo el proceso de alojamientos, de comidas, traslados, internos, externos, salidas, en fin. Así que de eso se trata, y me consta que Perú adhirió a la convención, por lo tanto, esas directrices deberían estar siendo puestas en marcha en el ámbito turístico seguro. Y cuéntanos un poquito, ¿Argentina es inclusivo? Argentina, dentro de los países de Latinoamérica, por lo que escucho más que nada los legistas, tiene una cantidad de leyes a favor del colectivo de personas con discapacidad único a nivel Latinoamérica. No estoy seguro que se cumplan todos esos derechos y esas leyes. Sí es verdad que se están haciendo esfuerzos para poder accesibilizar primero todo aquello que permita que algo sea inclusivo, porque la inclusión consta de tres ejes. La accesibilidad en entornos, el material tiene que ser accesible y el personal tiene que estar capacitado para recibir personas con discapacidad. Entonces, si no están esos tres ejes y tenemos solamente rampas en las esquinas, no sirve, no alcanza. Por lo tanto, hay que formar profesionales, auxiliares, hay que tener materiales de apoyo que permitan que esa actividad, ese hotel, ese teatro, ese lo que sea inclusivo. Así que, mira, habiendo vivido en otros países, te diría que estamos en vías de mejorar la inclusión. Por eso, un país inclusivo me suena como demasiado. Estamos en camino de mejorar la inclusión y de ser más conscientes de ello. Qué bueno, porque es necesario, y sobre todo Argentina, un país enorme, tan lindo para visitar, tan lindo para recorrer,
y que se vayan logrando estos pequeños peldaños para llegar a una verdadera inclusión es importantísimo. Daniel, me imagino que tú debes de tener, no 1.000.000, 500 millones de anécdotas respecto a Buceo Sin Barreras. Te voy a pedir que nos cuentes una, esa que te ha sacado, te ha cambiado la vida. Uf. Sería muy injusto una. Dos o tres, las que quieras. Y, a ver, a mí hay varias cosas que me gustaría contarles, pero la que más me conmueve en particular es, primero, la posibilidad de ofrecer hablo en nombre de todos los que hacemos Buceo Sin Barreras, los profesionales, los voluntarios, alguien me dijo, ustedes dan amor, ¿no? Yo no entendía eso de cómo nosotros damos amor. Nosotros metemos a las personas a bucear, nos encanta hacer esto, sí, pero eso es una forma de dar amor. Y yo no lo entendía hasta que debajo del agua, con un padre, con un hijo, con un trastorno del desarrollo, nos fundimos con una mirada muy intensa, porque debajo del agua, aparte de la gestualidad, es difícil, ¿no? Con la boca, porque estás como ocupada la boca respirando. Y ese padre con ese hijo, que lamentablemente falleció de COVID el año pasado, el hijo, lo tengo que mencionar porque hicieron cursos juntos conmigo. O sea, yo soy el profe de ellos en un curso de buceo. Y esto es algo que me pasó a mí, Dani. A cada instructor de Buceo Sin Barreras te puede contar algo diferente. Pero lo cierto es que cuando uno se brinda desinteresadamente y con mucha pasión en algo que le gusta, surgen cosas maravillosas y mágicas. Y eso es lo que pasa en cada jornada de Buceo Sin Barreras, que nos miramos con los instructores, a veces debajo del agua, y ves que la máscara está inundada con otra cosa que no es agua, que son lágrimas, pero de emoción, de alegría. Y creo que hoy que uno enciende el televisor y ve noticias tan trágicas, tan demoledoras a nivel humanidad, cuando nos reencontramos en esos lugares, sentimos que no está tan perdido el ser humano, que hay todavía individuos que colectivamente hacen algo maravilloso. Y no, siento que esquivé tu pregunta, pero me cuesta mucho hablar de una sola cosa en particular, porque la verdad es que de repente estar abajo del agua y ver pasar a alguien que te hace lo que hay, este es lo que hay abajo del agua, ¿no? Que está todo bien, y notás la sonrisa en los ojos. Es alguien que hace a lo mejor media hora estaba con miedo de todo lo que iba a pasar y de repente está bajo del agua, acaba de dejar su silla de ruedas y lo ves nadando con las manos en 3 dimensiones, se puede bipedestar, puede estar de pie abajo del agua, ¿no? Una persona con paraplegia, por ejemplo, puede de repente recuperar la bipedestación, que eso es increíble y bueno, es hermoso lo que nos pasa. Lo transmites de una forma que yo creo que a todos nos está llegando. Pucha, nos gustaría presenciar una de estas actividades en vivo y en directo. Yo creo que no tiene precio vivir estas acciones. Alguna vez tomé algún vuelo de Buenos Aires a Lima, así que lo podemos repetir cuando quieras. Bueno, pero espero que sea de Lima para quedarte, no para que sea de tránsito. Bueno, no. A ver, para salir del aeropuerto seguro y para hacer alguna jornada de Buceo Sin Barreras en Lima o donde sea, encantadísimo, porque aparte hay buen buceo ahí en el Pacífico y tiene que haber profesionales que tengan ganas también de sumarse a esto. No, yo creo que los que estamos escuchando esta entrevista, a mí ya me gustaría sumarme. Pero bueno, como diríamos en Uruguay, es lo que hay valor. Pero, pucha, mi felicitación. No nos podemos ir antes sin preguntarte, los que se quieran contactar con ustedes, ¿cómo pueden hacer? Sea para colaborar, sea para contactarlos para que vengan a hacer una capacitación. ¿Cómo pueden contactarse con ustedes? Bueno, las redes sociales de Buceo Sin Barreras son Facebook,
y tenemos Instagram, las dos son Buceo Sin Barreras. El correo electrónico es buceosinbarreras@gmail.com. A mí me encuentran en Facebook y en Instagram como Daniel Suber en Facebook y Suber Daniel en Instagram. Y bueno, van a ver que la página de Buceo Sin Barreras en Facebook, en la parte de videos y la parte de fotos, está absolutamente todo lo que hemos hecho desde el año 2009 hasta la fecha. Y hay videos testimoniales, hay no solamente de México, de Colombia, de Chile, hay de Argentina, por supuesto, y hay de hecho un álbum de prensa que nos llena de orgullo porque se han comunicado un montón de lugares porque querían saber esto, ¿de qué se trata esto? Que bucean con personas con discapacidad y es gratis. Como que no. ¿Cómo puede ser que... ¿Cómo hacen? ¿Cómo es algo gratis y para personas con discapacidad? Y la pregunta de ustedes, ¿no cobran nada? No. Nos encanta hacerlo. Sí, a ver, quien les habla, yo soy instructor de buceo, cobro las clases que doy en mi escuela y capacito profesionales y buceadores en mi entorno, digamos, privado, pero lo que hacemos con Buceo Sin Barreras lo hacemos de esa manera porque sabemos además que estamos abriéndole una ventana, diría, una posibilidad gigante a familias con personas con discapacidad que no saben que existen propuestas deportivas alternativas a las propuestas convencionales. Y bueno, y eso también es uno de los objetivos de Buceo Sin Barreras. Así que yo lo que diría es que si vamos a ir a Perú, habría que organizar una colecta para Perú específicamente, para poder hacer una jornada allí, contactar con instructores y capacitarlos y bueno, vamos para adelante. Esa va a ser mi meta para este año. Es un hecho. Antes de terminar la entrevista, no quiero dejar pasar de cuántos colaboradores, cuántos instructores forman este Buceo Sin Barreras. Y bueno, han ido, porque hay mucha gente que ha entrado y se ha ido de viaje o ha cambiado de país, pero unos 50 personas somos, que más o menos 40, 50 personas. Lo que también tenemos en Buceo Sin Barreras es la posibilidad de, si alguien nos dice, bueno, estoy en Santiago de Chile y quiero hacer buceo porque tengo un hijo con síndrome de Down, y ahí lo derivamos a tal instructor. Entonces, sabemos que contamos con alguien que domina conceptos de inclusión y que va a tener un trato accesible y facilitador para la práctica del buceo, ¿no? Que no va a ser el modelo cuadrado, hegemónico, estructurado, que es el que nosotros no compartimos, porque nos adherimos a la convención y a todas las directrices que en algún momento mencioné. ¿Y hacen alguna actividad extra piscina, extra mar? Hemos hecho capacitaciones virtuales con especialistas en diferentes ámbitos, por ejemplo, en accesibilidad cognitiva. Tenemos una persona que es fonoaudióloga y trabaja con personas con trastornos del desarrollo o neurodiversos y sí, la intención, bueno, por supuesto, participación en charlas, conferencias, congresos, todo el tiempo estamos siendo convocados para contarles sobre el modelo inclusivo de Buceo Sin Barreras, sobre el potencial también, que te lo mencioné en alguno de los videos, de utilizar el buceo como bandera estandarte del turismo inclusivo, que es una actividad que permite esto que decía, ¿no? Venís con tu hijo que tiene espina bífida de vacaciones a, por ejemplo, Baja California Sur, y podés bucear con tu hijo. Te salen en el barco y no te van a decir que no. Te van a decir que sí, bienvenido. O sea, entonces, que eso suceda en México, en Chile, en Argentina o en Colombia es maravilloso. Así que, bueno, de eso se trata. Bueno, hay que empezar a sumar más países. Uruguay, ¿qué pasa? Uruguay, sí. Tuve unos instructores, alumnos de Uruguay que han venido a Buenos Aires. De hecho, han venido a participar a jornadas de Buceo Sin Barreras. Y sí, bueno, lo mismo. Si alguien nos pide hacer cursos o capacitación en Uruguay, hay gente a quien derivarlo.
Impresionante, impresionante. Esto significa de que cuando alguien hace las cosas de corazón, sin pedir nada a cambio, todo se puede. Y no hay, creo yo, mayor recompensa que ver sonreír a una persona con una discapacidad. A una persona en general, porque en los tiempos que vivimos, ver una sonrisa sincera por una actividad que hacemos nosotros, yo creo que eso no tiene precio. Te queremos agradecer muchísimo, Daniel, por todo lo que haces por la inclusión, por las personas con discapacidad, y bueno, a seguir adelante y espero pronto tenerte por acá. Ojalá así sea, sí. Tengo que volver a probar las delicias peruanas, así que pienso en Perú y se me hace agua la boca además, así que quiero regresar. Estuve hace muchos años, así que sería un privilegio, un enorme honor poder conocerte personalmente y a tu familia y por supuesto compartir nuestra pasión con toda la gente de Perú. Claro que sí. Estuvimos con Daniel Zuber, fundador de Buceo Sin Barreras. Esto es Con Mente Diversa, un espacio donde conviven las diferencias.